Bien, vamos a hablar el día de hoy de lo que es el tema de la compensación de lo que es la curva masa. También se le suele llamar en otros, bueno, en algunos otros contextos, curva de compensación o diagrama de Bruckner como tal. Bueno, pues vamos. ¿Qué es la curva masa? La curva masa es una representación gráfica que muestra la acumulación de volúmenes de corte y relleno a lo largo de un proyecto de ingeniería civil. Esa es en presencia la definición, como una carretera o una vía férrea. En esencia es una gráfica donde el eje vertical representa volúmenes acumulados de un material movido y el eje horizontal representa la longitud del proyecto. ¿Para qué sirve? Bueno, pues el objetivo de esto es visualizar, analizar y calcular los movimientos de tierra a partir de puntos máximos, puntos donde realmente te interesa empezar una obra, realmente llegas a atacar esos picos de diagrama de masas, porque en esencia eso te dará una economía, porque el objetivo es ese, el objetivo es la economía en el uso de los recursos en el lugar de ataque de la obra donde empiece, para en lugar de empezar de una manera improvisada y caótica, sea de una manera más técnica, más planeada, básicamente. El objetivo en todo caso es evitar que seamos improvisados en obra. Más o menos cómo se ve esto. Pues en esencia es una gráfica XY, donde el eje X son los kilometrajes, el eje Y son los volúmenes. Entonces tú acumulas tus volúmenes a lo largo de la obra, de cualquier concepto. Típicamente se utiliza para juntar las excavaciones y rellenos, cortes de terraplén, desmonte le llaman por ejemplo, en España. Bueno, ese tipo de diagrama de masas podría ser válido para analizar piedra como cuerpos de pedraplenes, cortes de roca, balastos y subbalastos, acumulación de subrasante, subyacente o zahorras que le llaman en otro lado, suelos seleccionados le llama Istram de manera genérica. Incluso podría ser la interacción de múltiples materiales, no necesariamente corte, no necesariamente terraplén. Puede ser corte, terraplén, más los suelos seleccionados, ahorras, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso podría ser la posibilidad. Bien, entonces, el objetivo de la siguiente imagen es, bueno, arriba tenemos la acumulación, abajo tenemos la ubicación por kilometraje. En principio, un diagrama de masas, pues se ve como este gráfico que tenemos aquí en la pantalla. El objetivo es representar, eh, a ver, un momento, que me están... Es graficar este tipo de diagrama de masas y calcular una serie de cosas que se le suelen llamar movimientos para saber de dónde va a ir, de dónde se está obteniendo el material y hacia dónde va. Bueno, pues hay diferentes cosas que nos afectan o, o que necesitamos, como cualquier tipo de proyecto, siempre necesitas un tanto de, bueno, de información de inputs y outputs, por ejemplo, también para compartir. Inputs es lo que tú necesitas para desarrollar el proyecto. Outputs, pues lo que tú necesitas compartirle a tus compañeros de equipo. Nada se hace totalmente solo, todo es una metodología típica de trabajo. Así como hoy en día se habla del tema de la metodología BIM, así ya existe otra metodología que le podríamos decir que no es el BIM 3D, sino el BIM 2D. En esencia es típicamente proyectos por planos. En esencia esto no es otra cosa más que una representación plana de una serie de sólidos tridimensionales al final de cuentas, y las secciones transversales no son otra cosa que representaciones planas de rebanadas de esos objetos sólidos tridimensionales. Entonces, para procesar un proyecto de curva masa necesitamos una serie de elementos de proyecto. Esos elementos de proyecto son variados. Primero que nada, tener un levantamiento topográfico preciso. En segunda instancia, tener un alineamiento horizontal, que es lo que nos dota de la propiedad de ubicación por kilometraje, y vertical, que es lo que nos dota la posición
absoluta o relativa al terreno. El modelo de obra lineal, que en América se le conoce como corredores, o bueno, sí, corredores, en Europa más bien obra lineal, un poco más estándar. Los volúmenes geométricos que proceden de este tipo de modelos de obra lineal, que es la extracción de esos volúmenes o medición a través de secciones, son rebanadas, básicamente. Esos volúmenes geométricos, pues, son, como dice la definición, geométricos, hasta que entra en contexto la clasificación y recomendaciones geotécnicas. Aquí empiezan a haber una serie de parámetros y coeficientes dependiendo de la naturaleza del material, cómo se infla, cómo se recompacta en la obra directamente. Esto va a mantener una vinculación entre propiamente lo que es dibujo o diseño gráfico en conjunto con la ingeniería de campo. Si un proyecto solamente se queda en volúmenes geométricos, en esencia solamente es diseño gráfico, no es ingeniería. Hasta que tienes un tema de clasificación y recomendaciones geotécnicas, que te han de decir estratigrafías o zonas de contacto, la composición de esos materiales y un montón de cosas que por allí encontraremos. Respecto al modelo o de levantamiento topográfico preciso, pues se suele decir la topografía de manera equívoca a lo que es un modelo de terreno, pero vamos a darlo por válido. Cuando típicamente te dicen, pásame la topografía de tal cosa. No es la topografía, es el modelo de terreno. La topografía es una disciplina que abarca muchísimas cosas, entre ellas la implantación de una red de bases que reconoce y reconstruye la superficie terrestre, analiza sus propiedades geométricas, gravimétricas o de elevación, hace una proyección o restitución de lo que aparentemente es un elipsoide, una esfera, a un plano con sus consiguientes relaciones de factores de escala cartográficos o combinados según sea la posición, estira los mapas y esta es una etapa bien crucial porque de ahí dependen muchísimas cosas. Después se cierra todo el tema de las poligonales, se verifican mutuamente entre sí a través de estación total, GPS, se correlacionan con el Servicio Geodésico Nacional, en caso de México con el INEGI y por ejemplo, pues después de esto, ahora sí se manda a hacer una campaña de topografía donde todo mundo empieza a levantar puntos medianamente homogéneos, porque el objetivo de la gente en topografía es la descripción del modelo de terreno lo más preciso que se pueda. Su objetivo en principio es esto, la descripción del modelo de terreno. Casi siempre y ya después de ahí surge lo que son las famosísimas curvas de nivel. Esto es bastante importante porque tal vez los programas no lo ocupan, pero nosotros sí que lo necesitamos para interpretar la forma del terreno aproximado. Luego hay algún tema que siempre se tiene que cerrar bien en cada proyecto. Si vamos a usar algún sistema abierto, un elipsoidal o un geoidal, que son elevaciones gravimétricas. Aquí se nota la curvatura del agua acorde a la atracción gravitacional. Una cosa es una figura geométrica perfecta, que es matemática, un elipsoide por revolución, una elipse por revolución, elipsoide, y la forma geodésica del planeta. Y otra cosa sería la topografía directa o la superficie de contacto. Entonces, ese es el sistema vertical en el que ha de estar vinculado nuestro proyecto. Puede ser, decíamos, gravimétrico o un sistema fijo. Bueno, eso es un tema que puede ser pareciera no importante, pero en realidad es tremendamente importante porque podría haber una serie de errores relativos dependiendo en qué sistema estás. Si tú lo lees o tú analizas todas tus bases basado en un sistema gravimétrico, te encontrarás que el otro sistema fijo podría tener lo que para ti es tu cota 100, para el otro probablemente no sea su cota 100, probablemente sea un poquito más arriba, un poquito más abajo. Para lo que para él sería una cota fija, probablemente para ti sea diferente, sean otros valores como tal. Y no es que él esté mal o tú estés mal, simplemente son dos sistemas diferentes. Esto se llama error relativo.
Se llaman ondulaciones gravimétricas, como tal. El tema de lograr una buena compensación de tierras es, primero que nada, tener un buen levantamiento de topografía. En principio, los pliegues importantes del terreno, que eso se llama línea de rotura, se analizan primero ese tipo de temas y después se hacen una serie de distribución de puntos, casi siempre es a la par, que le darán cuerpo o riqueza al modelo de terreno. Y basado en esto, pues es que tienes un modelo de terreno válido, independientemente del eje por donde tú lo coloques. Tal vez no es perfecto para el 100% de los ejes, pero es universalmente bueno. Hay otra metodología en México que se suele utilizar por seccionamiento, que depende de un eje y se mandan levantar las secciones de ese eje o kilometrajes de ese eje, se leen de izquierda a derecha o viceversa, intentando emular la sección de terreno. Estas secciones o este modelo solamente es válido para ese eje. Entonces, este tiene problemas de precisión respecto a este otro. Como podremos ver, aquí no se pierden una serie de aspectos. Entonces, todo esto es bien importante porque luego esto nos afecta en los volúmenes geométricos ante cualquier cambio de alineamiento horizontal, porque el alineamiento horizontal es el que rige los kilometrajes, el que rige la trayectoria en esencia horizontal. Se descomponen las obras lineales en dos piezas, en un plano y en elevación. Entonces, ese eje horizontal es el punto de entrada que dosifica la ubicación. Luego, basado en ese alineamiento y en esa topografía previa, pues existe lo que es la definición de elevaciones de proyecto. Hay países que trabajan elevación de proyecto a nivel de rodadura, otros a nivel de subrasante, porque en principio muchas veces el objetivo es el de, mm, bueno, el de compensar las tierras. Como el objetivo es compensar las tierras, muchas naciones trabajan todavía a nivel de subrasante. Tiene la ventaja de que te da esa sensibilidad dónde colocar el nivel del proyecto. Compensas mejor, probablemente. Pero si luego tienes esa consideración, también podrías trabajar a nivel de rodadura. Nivel de rodadura es nivel de rasante terminada o a nivel de hongo de riel en el caso de ferrocarriles. Esto lo que te dota es que si cambia por alguna situación el espesor de los pavimentos, no te toca hacer igualdades en el perfil de la subrasante o variaciones en el modelo del corredor o es decir, trocearlo para que lo calcules con diferentes elementos. Entonces, casi siempre a nivel internacional, por eso se ha optado por trabajar a nivel de rasante. Secciones tipo, estos son importantísimas porque, por ejemplo, la sección tipo, pues depende o es lo que te da finalmente la volumetría. Cada uno de esos elementos y dimensiones y espesores, anchos y taludes o refinamientos afecta. Hay volúmenes que se traducen y que son representables en la curva masa. Las secciones en esencia determinan conceptos de medición de un modelo que interactúa con un terreno que es variable en cada sección. Podríamos asumir, hay alguna serie de aproximaciones volumétricas que veremos más adelante que son válidas en el concepto de un hipotético figura constante, pero en el caso de cualquier obra lineal, ningún elemento es constante, porque siempre el terreno está haciendo que cambie, es lo que lo hace condicional, si es un corte o es un terraplén, si es un talud verticalizado o más horizontal. Este tipo de elementos pues controlan las mediciones, controlan el método de construcción, la maquinaria que se ha de utilizar según su geometría o espacio disponible, la dureza o aprovechabilidad. Por ejemplo, este tipo de escalonamientos se llaman escalones de liga. Se suelen aplicar de acuerdo a una normativa nacional y en algunos países cada uno tiene su propio límite. En el caso de México es del 25%. Algunos otros marcan 30-35%. Esto evita que se deslice el material en la superficie, tengas una serie de escalonamientos que al final de cuentas estos escalones en lo transversal son bandas longitudinales que ejecutan con maquinaria. Entonces deben de tener una lógica longitudinal, además de transversal. Ese tipo de secciones se va parando cualquier software en cada PK, lee la sección del terreno, lee la elevación del proyecto, construye su sección transversal basado en las condiciones del terreno
y aplica espesores, aplica remates de taludes y demás. Esto finalmente te genera un modelo de obra lineal. La conexión de todas esas decisiones en lo longitudinal te generará el modelo de obra lineal. ¿Sí? Ese es el resultado de la serie de volúmenes geométricos o mediciones las cuales dan por resultado el objeto tridimensional que vemos en pantalla. En esencia, un modelo BIM de una obra lineal no es otra cosa más que la graficación tridimensional de esas mediciones. Y podría ser volumétrico o podría ser lineal o de superficie. Entonces, en este caso, el corte sería un sólido macizo. Aquí lo hemos hecho invisible. Es un sólido como tal. Los rieles son elementos que podrían interpretarse o como lineales conceptualmente o también un sólido los arropes o revestimientos de taludes son superficies de contacto. Las compactaciones del terreno son superficies 2D. Bueno, para esto es importante también tener claro que hay métodos de cubicación que pueden ser más o menos precisos. El más clásico de todos, el más universalmente aceptado es el de semisuma de áreas finales. Ese te genera un modelo sólido. La típica ecuación con la que se calcula es volumen igual a la longitud por el promedio de áreas. Área 1 más área 2 entre 2 es el promedio. Es la diferencia de kilometrajes. Kilometraje de adelante menos el kilometraje de atrás. Por promedio de áreas. No es por semidistancia, no existe tal cosa como la semidistancia. Existe el promedio de áreas por la longitud. Otro tipo de, bueno, aquí en la semisuma de áreas finales, en el caso del Istram, trae aquí este tema que se llama semisuma. Es un método de cubicación. Además de este método que nos afecta en finalmente el resultado volumétrico de acumulados, pues existen algunos otros. El del prismoide. Su ecuación es de esta manera, un tercio de área 1 más área 2 por la raíz cuadrada del producto de ambas. Esto en esencia lo que genera es que tú tienes una primer sección de terreno en algún lugar, genera luego alguna en la parte final leídas ambas de terreno y calcula una sección media como tal, una serie de offset para hacer una corrección en cada punto. Esta es bastante útil principalmente en zonas de cambio y de corte a terraplén. En el caso del Istram se le puede decir que cubique mediante prismoide o prismatoide. Se suele encontrar en diferentes literaturas. Existe, bueno, verla de manera longitudinal es de esta manera. Tú tienes aquí un vértice en el terreno porque tienes secciones de terreno leídas. En la siguiente tiene otra sección por aquí. Pero, por ejemplo, vean aquí está el perfil de la rasante o subrasante que está intersectando con el terreno, pero aquí no tenemos un terreno leído. Entonces, este método del prismoide lo que hace es que intenta deducir una sección media aquí interpolada para no cometer el error de, porque por ejemplo, esta sección es un terraplén puro. Acá en la sección 2 no hay terraplén, es un corte puro. Se asume que el terraplén es cero. Si haces cero, área cero más el área de aquí, te ha de dar un volumen distribuido a lo largo de entre la sección 1 y sección 2. Esto implicaría que estarías extrapolando el volumen del terraplén. Entonces, para evitar eso, calcula la sección media para aquí asumir que es el corte de el terraplén cero y aquí el terraplén definido. Aquí es terraplén cero y corte cero en esencia. Entonces, para evitar este tipo de temas, en el caso de Istram, tiene una manera de pedirle en los pecas singulares que obtenga secciones transversales o perfiles transversales en las zonas de cambio y de corte de terraplén. Esto lo que hace es que separa en esas zonas de cambio y de corte de terraplén y hace un barrido de múltiples iteraciones hasta que encuentra una serie de tolerancias basados en el punto de control. Típicamente el punto de control o lo que determina si es corte o terraplén es el fondo de la cuneta, porque el objetivo es el drenaje del agua, que alcance a salir el agua. No es el hombro de las calzadas, no es el borde del acotamiento o arcén.
es el fondo de la cuneta lo que determina el corte del terraplén. Desde aquí, tal vez esto que ahorita acabo de mencionar, muchas personas han modelado toda la vida bajo ese punto del arcén, porque hay plataformas que están muy limitadas. Desde ese punto, si no está bien, empieza a generar errores de mediciones. Es un error de concepto. En principio, por eso siempre se analiza el fondo de la cuneta. Otra manera es mediante la generación de un diagrama de corte a terraplén. Tú tienes una serie de secciones de corte puro y unas secciones de terraplén puro. Entonces tú podrías acumular un diagrama de puras mediciones positivas, que son corte, y áreas negativas, que son terraplenes. ¿En qué momento el área de corte o el área de terraplén es cero? Pues entonces en el punto, mediante una ecuación lineal, la ecuación de la recta, que nos determinará un desnivel entre área positiva y área negativa, terraplenes, áreas negativas, siempre tómenlo en cuenta, cortes, áreas positivas. Eh, X ha de ser, bueno, esto nos genera un desnivel de área a lo largo entre la sección 1 y la sección 2. Ha de generar o calcularse una sección intermedia y el valor S de la X es la distancia de la sección 1 al área neutra, donde tanto corte como terraplén es cero, y la longitud L es la separación entre esas secciones. Entonces, has de encontrar. Típicamente podríamos aquí acumular o solamente los cortes o desmontes, o corte de roca, corte de tierra, saneos, escalones de liga y un montón de cosas que al final de cuentas se representan como excavaciones, que son excavaciones reflejables en el diagrama de compensación o curva masa. Esa sería otra manera. Otro teorema que existe para el tema de la medición geométrica es el de el Papus y Guldinos. Principalmente su objetivo es el de las figuras constantes en revolución. Habla de un volumen de un sólido que se genera con una superficie hipotéticamente plana y que gira alrededor de un eje eh, que tiene un radio conocido, un radio de giro. Es válido para secciones medianamente de terreno plano o constante o secciones más o menos homogéneas. Lo mencionamos porque es parte de, también a esto se le suele llamar corrección por curvatura. Eh, entonces, lo que analiza es el centro geométrico de cada una de las secciones, o centroide, en el caso de Istram lo llama baricentro, y ejecuta el cálculo. Esto hace la corrección en curvas y determina ese slot curvado. ¿Cómo lo hace? A través de generación de pequeños segmentos discretizados o subdivisiones del terreno. Esto es válido en caso de secciones medianamente planas y preferentemente planas de terreno, pero desde el punto de vista que la sección del terreno es muy variable y no es prácticamente aplicable, pero sí que podría ser automatizado para que haga una serie de subdivisiones en lapsos pequeños y corrija. Istram trae esta opción de corrección que se llama por baricentro. Esto finalmente, esta serie de cálculos te ha de entregar aspectos como, bueno, una serie de volúmenes. Esos volúmenes es el listado de kilometraje, área parcial, volumen, y la acumulación de esos volúmenes de cada uno de esos conceptos. El diagrama de la curva masa pues se puede analizar, decíamos, o un par de conceptos únicamente, o todos los que representen, que estén compensados mutuamente. Por ejemplo, cuando el terraplén proviene del cuerpo del corte, es corte y terraplén. Cuando la subyacente viene del corte, es la curva masa involucra corte más terraplén, perdón, corte menos terraplén menos subyacente. Si incluye la subrasante, corte menos terraplén menos subyacente menos subrasante, en la proporción que se necesite. Muchas veces las capas esas de subrasante, subyacente o suelos seleccionados no provienen del producto del cuerpo del corte, sino que provienen de un banco de préstamo. Para corregir estos volúmenes geométricos, es necesario aplicar una serie de correcciones a estos volúmenes geométricos. Hasta este momento todo es diseño gráfico. Para esto,
es necesario recurrir a las recomendaciones geotécnicas, que estas van a tener un impacto que es fundamental en el presupuesto. También determinan una serie de realimentación del área de geotecnia al área de trazado y el área de trazado a las demás áreas como drenaje. Por ejemplo, el área de la geotecnia le puede cambiar los taludes a trazado. Con esos taludes nuevos pueden cambiar las contracunetas, las cunetas. Esto le juega diferente a estructuras, a drenaje. Luego, todo esto es un tema iterativo como tal, porque al fin y al cabo es eso, un proceso iterativo la ingeniería. No acaba en una sola pasada, tiene que dar múltiples pasadas. Para esto, hemos contactado a nuestra colega Valeria Hernández, ingeniera civil graduada del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente se desempeña en el Departamento de Infraestructuras en el área de geotecnia en la empresa española Cener Ingeniería y Sistemas. Previamente también estuvo en el área de geotecnia y pavimentos dentro de la SICT. Ella ha participado en múltiples proyectos nacionales e internacionales, como tal, por mencionar algunos nacionales, el Tren Maya y ahorita autopista de Tepic-Compostela. A continuación, pues ella nos va a dar una serie de puntos específicos que afectan a la curva masa y la clasificación para presupuesto. Conceptos que hace un momento Carlos nos presentó. Esta tabla es realmente muy sencilla de entender. Continuamente tenemos que estar explicando cómo se desarrolla, para qué es, y entonces hemos planteado como unas preguntas para que nosotros podamos comprender cómo trabaja. Por ejemplo, ¿no? Nosotros primero analizamos las características del terreno natural en una hora lineal y entonces nosotros hacemos la pregunta. No sé si tienen alguna duda o algo así. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, vale. Entonces, la primera pregunta que nosotros siempre hemos planteado es, ¿qué encontraré aquí y cómo? ¿Qué sucederá con estos materiales? ¿Cómo se comportarán? ¿Cómo los voy a atacar? ¿Tendré que estabilizar corte o terraplén? Y además de esto, señalaremos si tendremos mejoramientos constructivos por alguna razón geotécnica, hidráulica, topográfica, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, bueno, esta es una tabla que extraje aleatoriamente. Si se dan cuenta, nosotros estaremos aquí enfocándonos en estas primeras columnas con el qué encontraré aquí y cómo. ¿Qué sucederá con los materiales que tenemos? ¿Cómo se comportarán volumétricamente? ¿Cómo los voy a atacar con una clasificación presupuestal? Por ejemplo, para cortes y terraplenes tendré que estabilizar y aquí donde tengo la columna de observaciones es donde estaremos añadiendo su procedimiento constructivo. Bueno, una vez explicando esto, les quiero comentar, para obtener todos estos datos debe de haber una recolección de datos previa. Ya puede ser en una exploración, con la geología, con la topografía y datos hidráulicos, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo son las características del terreno que vamos a estar atacando. Si nosotros tenemos un corte, que por ejemplo es el que Carlos señala, tendríamos que hacer un sondeo para su exploración y verificar la calidad de los materiales que se nos presentan para ver si los podemos utilizar en el desplante de algún terraplén para hacer una correcta compensación. Esto con el objetivo de evitar acarreos y optimizar nuestra obra. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos todos estos datos recolectados, los vaciamos en las columnas correspondientes, determinando dónde podría haber contactos geotécnicos. Esto no, por ejemplo, este es un ejemplo de que longitudinalmente se coloca toda la exploración, fotografías, información de laboratorio, perfiles estratigráficos y toda la información que nos pueda ayudar a determinar estos contactos geotécnicos. Muchas veces hemos notado, o la mayoría de las veces se nota,
que cuando tú colocas la planta de estos proyectos, es más sencillo tener una idea de que si el terreno tiene un cauce, que si tiene algún problema por una obra de drenaje transversal, etcétera. Entonces, más o menos, cuando tú comparas la información que tienes en planta con la que tienes en perfil, puedes determinar de manera más sencilla los contactos geotécnicos, adicionándole información geológica, información geofísica, etcétera. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué sucederá con los materiales que yo encontré? Si se dieron cuenta, tenemos una columna que dice tratamiento probable. Estos van a indicar los tratamientos que se le pueden dar al suelo para asegurar que este material sea adecuado para su utilización, ya sea una compactación, una estabilización, retirar este material o en el caso de materia vegetal, proceder a su despalme. Ahora, ¿qué sucede con los coeficientes de variación volumétrica? Estos nos van a ayudar a tener en cuenta los cambios de volumen del suelo cuando se excava, transporta y compacta. Por ejemplo, si nosotros en este sitio tuviéramos un suelo que se puede utilizar en otra capa, nosotros vamos a calcular un peso volumétrico inicial que ya se tenga en este sitio. Posteriormente, vamos a dar a esto un coeficiente que va a ser inversamente proporcional al volumen que vamos a necesitar para moverlo a este sitio a cierta compactación. Por ejemplo, si yo necesitara 1000 metros cúbicos de aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando yo saque su coeficiente de variación, voy a tener, por ejemplo, un valor de 0.90, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos 1000 metros cúbicos que se muevan hacia acá. Y eso va a ser inversamente proporcional al volumen que se va a generar. Entonces, bueno, o que vamos realmente a mover. Entonces, esos 1000 metros cúbicos los vamos a dividir entre el coeficiente y nos estará dando que necesitaríamos realmente 1111 metros cúbicos, ¿no? Ahora, si este material tuviera un abundamiento de 1.25, este material realmente tendría un valor mayor a esos 1111 metros cúbicos. Y eso es lo importante. Ahora, nosotros cuando conocemos las características de este terreno y después de haberle ejecutado pruebas geofísicas, etcétera, etcétera, ya tendremos más o menos una idea del material que se va a presentar, cómo lo voy a atacar, ¿no? Por ejemplo, un material A va a ser como un material blando que puede ser fácilmente excavado con métodos manuales, como pico y pala, o con un tractor de orugas muy sencillo, no sé, de 90 HPs. Un material B es un material que por la dificultad de la extracción solo puede ser excavado por medios mecánicos, o sea, que aquí requeriríamos de maquinaria. Y un material C es uno que por su dificultad de extracción nosotros vamos a necesitar de voladura. Estos materiales, no sé si lo podemos, mirar, voy a regresar. Si se dan cuenta, esta clasificación presupuestal obedece, me parece que no se ve el puntero, ¿verdad? No. Sí, sí. Ok, esta clasificación obedece a un total de un 100%. ¿Por qué? Lo que nosotros hacemos es dividir este material en el 100%. ¿Qué les estoy dando a entender? Que según, bueno, que realmente el 100% de este material, el 80% lo voy a atacar o lo puedo atacar por medios manuales y el otro 20% por medios mecánicos. Esto realmente va más enfocado como a las características del suelo. Ahora, las alturas de corte y terraplén. Si nosotros consultamos una diversidad de bibliografías, con ellas podríamos determinar taludes que sean buenos para nuestro proyecto. Por ejemplo, bueno, que sean los indicados para nuestro proyecto con el fin
de asegurar una estabilidad. Nosotros para poder determinar los taludes de este proyecto, vamos a depender de ciertos factores. Por ejemplo, el proyecto geométrico y la topografía, las características geotécnicas del terreno, las condiciones hidráulicas e incluso las condiciones climáticas del sitio, la estabilidad, que ya reúne a todos estos factores, y como último, una factibilidad técnica y económica. Si nos damos cuenta, estos elementos tienen que convivir uno con otro. ¿Por qué? Si nosotros vamos a proyecto geométrico y tenemos cortes enormes, quizás haciendo una estabilidad y añadiéndole anclas, añadiéndole mallas y todo lo que se tenga que hacer para su vida útil, puede generar un costo más excesivo que incluso mover el trazo, ¿no? Entonces, todo esto va completamente ligado e incluso, por ejemplo, una vez que ya se tenga la estabilidad, tenemos una zona donde llueve muchísimo y los escurrimientos son muy grandes, puede que también puedan influir en la estabilidad. Entonces, si lo notamos nosotros en esta parte, tenemos, por ejemplo, cortes donde se les da cierta estabilidad y aunque muchas veces se quiere avanzar en el proyecto en etapa inicial, que es en una etapa donde apenas tenemos, por ejemplo, la ingeniería básica, que casi no se da, sugerimos que se tomen bibliografías. Y otra sugerencia que les puedo dar es que tomemos autores a quienes realmente les tengamos confianza. Por ejemplo, Juárez Vadillo es el libro que tiene como pues más años y es el más utilizado en esta rama, o el autor Villalaz, que me parece que él también hace libros igual de ingeniería para obras lineales y aeropuertos. Ahora, en la última columna que yo les presentaba, teníamos unas observaciones. Estas observaciones se encargan de desarrollar un procedimiento constructivo en el cual nosotros podemos pasarle esto de manera resumida a la siguiente área para que entienda qué es lo que queremos hacer. Si nos damos cuenta, vamos a tener 3 secciones. La primera sección yo siempre la he nombrado como la sección base. ¿Por qué? Porque esta sección base me está diciendo, este es un ejemplo, me está diciendo qué es lo que voy a construir y cómo lo voy a hacer. Si se dan cuenta, por ejemplo, la letra A me está diciendo que voy a meter 3 capas a diferente compactación. Mientras que la letra B me va a decir dónde colocarlo. Un ejemplo de ello es que dice en esta especificación que en donde yo me desplante voy a tener que compactar al 90% con un espesor mínimo de 20 centímetros. Las siguientes letras en la segunda sección, que en este ejemplo son la letra C, D, E y F, y nos hablan de las características que se pueden presentar en estos suelos y que vamos a necesitar. Por ejemplo, nosotros encontramos un material y cumple con todo lo establecido en la normativa que estemos utilizando para poderse utilizar, ¿no? Entonces, tendríamos materiales desde que no cumplen para ninguna capa, que cumplen para la capa más básica, que cumplen para la siguiente capa que podría ser, en este ejemplo, la subyacente o subrasante o capa de transición. Y la tercera sección nos habla de cómo vamos a utilizar estos materiales o cómo va a ser su procedimiento constructivo. Un ejemplo de aquí, por ejemplo, la J. Dice, en este tramo se verá proyectar cortes y terraplenes bajos con una capa de transición de 70 centímetros, espesor mínimo y capa subrasante de 30 centímetros. Y en caso de ser necesario, se va a abrir suficiente para alojar las capacitadas, ¿no? Este es un ejemplo súper básico. Entonces, esta situación nos está diciendo que cuando yo llegue a este sitio voy a tener
que en el caso que se dé, abrir una caja para poder alojar mis materiales de terracerías, la capa subyacente y la capa subrasante. Esto también dependerá seriamente de nuestra línea de rasante o subrasante. Ahora, anteriormente estos ejemplos yo ya los había visto con otras personas y como les decía, las letras pueden variar, no son exclusivas de todos los proyectos. ¿Por qué? Porque no en todos los proyectos vamos a tener las mismas características. Entonces, si nosotros tenemos diferentes características, diferentes capas, diferentes situaciones, podríamos jugar con la descripción de estas letras. Estas letras que les estoy presentando son letras básicas que se utilizan, por ejemplo, en proyectos de carreteras. Ahora, en otra situación habíamos desarrollado en otro proyecto letras diferentes porque había capas que se omitían o que se añadían. Y con estas letras nosotros empezamos a tomar como un ejemplo para que se entendiera. Si se dan cuenta, por ejemplo, la letra A es una letra básica, la letra B también es una letra básica que siempre nos va a indicar qué es lo que vamos a construir y sobre dónde lo vamos a construir. Mientras que la letra D, en este caso, nos indica la calidad de los materiales que se presentan en el terreno natural y para qué nos podría servir. Mientras que la letra H puede ser un caso de corte o terraplén. ¿A qué me refiero? Como es un procedimiento constructivo, ¿qué voy a hacer si yo en esta situación necesito cortar el terreno? Pues voy a hacer tal cosa. Si en esta situación necesito añadir tierra, añadir materiales de terraplén, ¿qué es lo que voy a hacer? Y se dan cuenta, estas dos letras, la H y la N, están representando el procedimiento constructivo de ambas situaciones. Cuando yo entre a corte, cuando yo entre a terraplén. Y también no es necesario que estas dos letras se incluyan siempre. Estas letras también podrían indicarse en una. Por ejemplo, aquí dice que la letra J, que fue el ejemplo que les leí anteriormente, ya nos abarca ambas situaciones, corte y terraplén. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos 6 letras. La última letra va más especificada a las situaciones que se pueden presentar en el sitio. Por ejemplo, si yo estoy en una zona donde es inundable, ¿no? Si esta zona es inundable, yo voy a requerir de un material que evite que mis terracerías sean dañadas. Un ejemplo de ellos, y el más básico, un pedraplén, ¿no? Entonces, esta última letra va a indicar un mejoramiento adicional que necesitan nuestras terracerías. Si lo podemos ver aquí dice, esta letra nos indica un posible mejoramiento para el terreno natural, como lo puede ser un pedraplén, la colocación de un geotextil, geomalla, suelucal, etcétera. Y siempre va a ser adicional cuando se utilice en el terreno natural, cuando haya el mejoramiento. Y si lo podemos ver de manera general, ya sabemos el que encontraré y cómo, qué sucederá con los materiales, cómo se comportarán volumétricamente, cómo los voy a atacar, si tendré que estabilizar un corto terraplén y cómo será su procedimiento constructivo. Entonces, vamos ahora a hablar, después de esta temática, de el tema de las características de la curva masa. Principalmente ya cuando hemos afectado nuestras volumetrías con ese tipo de elementos, pues ahora hay que hablar de describir ese diagrama. Decíamos que en principio es una acumulación de volúmenes. En el eje X son los kilometrajes, en el eje Y es la acumulación de volúmenes parciales, que podrían ser el corte o propios volúmenes de corte o excavación, no estrictamente el corte de tierra. Podríamos decir corte de roca, corte de lo que sea, en el eje Y. Acumulaciones de materiales que hay diagramas de masas que son para compensación troncal, hay diagramas de masas que son para compensación de cuerpos de roca,
balastos, subbalastos, incluso diagramas de masa para mandar material a tiro o a vertedero, o también diagramas de masa para tomar desde un préstamo, en el que mencionaba, por ejemplo, Valeria, de que, por ejemplo, cuando el material no te sirve y que te toca colocar alguna capa, por ejemplo, 30 centímetros de subrasante, 70 de subyacente, etcétera. A veces ese material puede requerir ciertas características o clasificaciones de material para ser mezclados en sitio. Tienes una serie de máquinas, tienes una serie de espacio, pero resulta ser que el material del corte, producto del cuerpo del corte, no da esas calidades. Muchas veces te toca tomar materiales prestados, etcétera. Entonces, ese tipo de análisis se suelen hacer también diagramas de masas. Pues, hay una metodología ligeramente variable que podría ser o tan simple como la división de un volumen geométrico y división de entre coeficientes, o un análisis propiamente a través de diagrama. Las características de este diagrama son de esta manera. Desde el punto de vista que la naturaleza del material no es homogéneo de principio a fin y que va cambiando la composición del material respecto a las profundidades y a lo largo del eje, no es constante, no es homogéneo, no es un offset equivalente, no es pseudo vertical como se suele decir en el mundo de la obra lineal. Bueno, pues nos encontramos que a lo largo del trayecto de nuestra obra lineal podríamos tener múltiples regiones. Cada región, cada estrato, porque hay múltiples estratos o zonas de contacto que mencionaba nuestra compañera, esos estratos o contactos, pues podría ser el primero, que es la superficie vegetal, esa no sirve para nada. Luego hay una profundidad que probablemente tampoco sirva, y luego empiezan a existir materiales típicamente tierra, típicamente roca, pero no son puramente roca, son una mezcla de varias cosas. Decía la clasificación ABC. Bueno, esa clasificación ABC y de todo ese tipo de mezcla hace que cada tramo tenga su coeficiente de variabilidad volumétrica o variación volumétrica por segmento. Esto empuja o escala en lo vertical el diagrama, o lo acorta o lo empuja según sea tan útil, o la relación entre de que está en el cuerpo sólido a que se coloca en el cuerpo de terraplén, o lo que quieras conformar, pues no ha de ser igual a uno. Entonces, cada región tiene diferentes coeficientes de variación volumétrica. Ese tipo de tablas se presentan, decían, en una serie de estudios donde se tramifican los kilometrajes, los espesores de tratamiento de tierra vegetal, espesores de estrato número 2, estrato número 3, y esa composición ABC, que podría ser variable. Es el 100% de la composición, pero tú determinas qué porcentaje ha de ser un A, cuál ha de ser un B, un C, dependiendo de los estudios que te hayan hecho. Ellos obviamente te van a recomendar que apliques una serie de taludes para un lado o para otro. Típicamente son lisos, pero algunas veces hay que aplicar bermas, hay que aplicar eh, alguna serie de escalonamientos o quiebres en los taludes. En algunos casos, obviamente tienes para cada estrato una serie de tramos de coeficiente de variación volumétrica, y basado en las recomendaciones de las letras que mencionaba, es que hay dos recomendaciones. Uno, ¿qué vas a hacer con ello? Con la clave de tipo caja que se suele llamar. Y otro, la clave de OSM. ¿Qué tipo de estudio vas a hacer? ¿Una sola curva masa? ¿Dos, tres, cuatro? ¿Incluye una cosa? ¿Incluye la otra? Esto se suele dar en un curso de formación principalmente del software curva masa, o CM22, CM23 de la SICT. Bueno, el diagrama sube cuando es corte, porque estás ganando material. El corte es un volumen positivo, por lo tanto el diagrama tiende a subir. El terraplén, por el contrario, es material que tiras, es, es un volumen negativo. Por lo tanto, el diagrama ha de bajar cuando tienes presencia de terraplén. Luego, en ese diagrama existen una serie de picos en la parte superior que se llaman un máximo, y en los valles, el fondo de depresiones, un mínimo. Cuando tú tienes ese diagrama, pues este es un valor Y. Si tú te paras aquí en este punto, aquí tendrás un volumen. Si pones el cursor por aquí, tendrás otro volumen. Si pones otro cursor por acá, tendrás otro volumen. El diagrama está compuesto por esta línea horizontal, que es una línea base, que usualmente es una línea horizontal que tiene una ordenada nula, que podríamos decir que podría ser el cero
típicamente le empujas un valor inicial, procurando que nunca haya volúmenes de la curva masa negativos. ¿Tiene algo de malo? La verdad es que no. Podríamos empezar cualquier curva masa con el volumen inicial cero. Típicamente le suman 10.000, 100.000, 50.000, según, para que empuje hacia arriba ese diagrama. Y cuando trazas una línea horizontal que corta múltiples veces el diagrama, por ejemplo, típicamente si corta 2 veces, cualquier punto que corte, por ejemplo, este de aquí, o este de acá, o este otro acá, es la misma ordenada, la misma elevación. Se dice que es una línea compensadora cuando el material que sube vuelve a bajar y corta 2 veces. Eso quiere decir que compensó el material. La ordenada de volumen aquí es la misma que acá. Sumas corte, pierdes terraplén. ¿Qué quiere decir? Que todo el volumen de aquí se cerró por acá. Esa es una compensadora. Esta línea lo que define es zonas de compensación. Casi siempre se busca que esta línea atraviese la mayor cantidad de elementos de, de elementos de la curva masa, de, de, no, de quiebres en la curva masa. La siguiente es que, por ejemplo, ese tramo compensado, pues cuando tú cortas esta línea y cierras esta otra parte, generas un contorno cerrado, pues es una zona o tramo compensado. Entonces, define cualquier zona de compensación. Entonces, uno, ese tipo de contorno cerrado, pues ha de tener una superficie, que si lo vemos en nuestra representación sería metros cuadrados o unidades cuadradas. Pero desde el punto de vista que el eje Y es metros cúbicos y el eje X es metros, pues las unidades de la superficie en realidad no son metros cuadrados, son metros cuartos, M4. Nosotros por la representación plana, pues asumimos que es una área, ¿sí? Entonces, luego, el eje Y es el desnivel entre este punto y su pico máximo, es el volumen diferencial, la diferencia de ordenadas. Internamente tiene una cosa que es una disminución que se llama acarreo libre. ¿Sí? Ese acarreo libre es un acuerdo que se ha cerrado por un tema de manejo. Entonces, cortas y rellenas. ¿Qué es lo que pasa? Que asumes que estás cortando y que el material lo estás aventando hacia adelante. Cuando el movimiento sube y después baja, se asume que la construcción es hacia adelante. Eso influye, depende de por dónde va a pasar la línea compensadora. Cuando es por el contrario, que la línea que corta el diagrama de la compensadora está por debajo, digamos que si fuera un movimiento 2, ha de tener una área 2. Igual ha de tener una región de acarreo libre, ahorita veremos la definición, un volumen 2. Entonces, área entre volumen, pues te da la distancia métrica y entonces cuando sucede de esta manera quiere decir que estás terraplenando, pero que al frente tienes corte. Entonces, ese volumen positivo que estás ganando por acá lo utilizas para rellenar lo que has ido perdiendo por acá. Esto se llama sentido del movimiento. Entonces, en resumen, es volúmenes positivos y después negativos. Primero sube y baja, el volumen es el sentido hacia adelante. Si primero baja y después sube, el sentido de la construcción es hacia atrás. Entonces, estas áreas, y las áreas son metros cuartos o metros cúbicos por metro. La representación 2D, pues obviamente lo vamos a asumir como metros cuadrados. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos un perfil longitudinal, tenemos una rasante, tenemos un perfil de terreno natural. En la parte superior, bueno, trazamos una serie de líneas verticales en sus puntos interesantes. El inicio, zonas de cambio de corte de terraplén, en algún piquito del corte, cambio de corte de terraplén, algún punto de bajada. Nada más lo utilizaremos para marcar testigos. Asumiendo que esto fuese un movimiento desde esta región hasta aquí, este volumen tendría que, tú, como estás cortando, y luego empieza a disminuir la velocidad del corte, de incremento del corte, porque el corte es menos profundo, pues primero tienes un empuje muy rápido, porque tienes un montículo enorme que enfrentas. Esto te genera un volumen masivo de corte en el principio, luego se mantiene muy constante y apenas empiezas a terraplenar y empieza a bajar el diagrama.
Luego es puro terraplén, pues solamente empieza a bajar. Tal vez por aquí empieza a volver a subir, porque ya la profundidad del terraplén comienza a disminuir, por lo tanto la velocidad de bajada también es menor. Y lo mismo acá, acá tienes corte y acá tienes terraplén. Aquí un pequeño corte en este máximo y aquí un corte que baja de una manera muy potente. Un terraplén muy potente. Igual por acá. Esto es puramente negativo, puramente terraplén. Aquí solamente encontraremos diagramas que solamente bajan. Ahora en este otro caso es puramente corte. Empieza a subir ligeramente y luego tienes unas profundidades enormes. Pues entonces tu rapidez de corte es enorme. El gradiente o la inclinación es muy elevado. Y conforme va disminuyendo la profundidad del corte, pues también se tiende a horizontalizar la línea. Por ejemplo, hay puntos como este que son un poco más variables que podría ir haciendo un diagrama similar a esto. Claro, estas son pequeñas asunciones donde ahorita veremos cómo se ve en la siguiente manera. Entonces, resumen, cortes son volúmenes positivos, terraplenes negativos. Por eso mencionábamos el tema del diagrama como un diagrama de curvatura, pero diagrama de corte de terraplén. Los cortes van por arriba, terraplenes por abajo, y el tema del prismoide calculaba estos puntos intermedios que finalmente tal vez no pudieran representar mucho, pero sí poco a poco empiezan a afectar el paralelismo de la curva masa. Un ejemplo ahora sí ya más dimensionado sería este mismo perfil, pero con su diagrama graficado completo, homogéneo desde arriba hacia abajo. Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un mínimo, por acá tenemos un máximo, por aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos un máximo, dependiendo de cómo haya ido graficando. Y dices, bueno, yo pensaría que tal vez el máximo quedaría alineado respecto a este pico del cerro que se ve por aquí. No, el máximo se da cuando llega al fin del corte y comienza a ver terraplén, porque empezaste a cortar de una manera muy rápido, llegaste al horizonte donde cambia de corte terraplén, aproximadamente por allí, porque no es longitudinal, también afecta transversalmente, pues el centroide queda ligeramente adelante atrás de ese punto máximo. Y en el caso de los mínimos, también más o menos está aproximadamente donde cambia por ejemplo, de terraplén, que son volúmenes negativos y que bajan, y comienzan a empezar a subir por el tema de una presencia de un corte. Aquí empieza a subir debido a este pequeño corte. Entonces este es un mínimo. Y acá también es otro mínimo. Entonces, ¿cómo más o menos se compensa? Ahora vamos a hablar lo que es el acarreo libre. Tiene que ver mucho con eso de los máximos y los mínimos. Se asume que tú te posicionas por aquí para construir este cuerpo de terraplén, este relleno o este hueco, y empiezas a excavar este montículo para vaciar el material hacia adelante. O en su defecto, te posicionas por aquí y el corte que está aquí al frente lo avientas para acá atrás. Entonces, eso define el sentido, hacia adelante o hacia atrás. Y de una manera conceptual, este es un perfil del terreno. Y se dice que tú estarías por aquí con tu máquina trabajando, te mueves hacia adelante, atrás. Típicamente, el acarreo por norma en México tiene una longitud de 20 metros. En Norteamérica, 100 pies. 100 pies, porque luego en algunas plantillas hemos notado que le restan el valor de 100, pero métrico, porque toman plantillas de algún otro lugar. Bueno, entonces es 100 pies o 20 metros. Igual, así como el tema de una estación, un cadenamiento parcial, aquí en México son 20 metros, son abscisados cada 20 metros, para los que son de otro país, abscisados de 20 metros, cadenamientos de 20 metros, estaciones de 20 metros. ¿Sí? Ese es el acarreo libre. Típicamente no se paga. Entonces tú calcularías la distancia de movimientos de cuánto tengo que mover todo este montículo de corte para rellenar luego este terraplén y finalmente le restas los 20 metros que tienes aquí por maniobra. Porque tú te estás moviendo aquí mucho en esta región, en esta zona. Bueno, pues como ese tipo de movimiento sucede mucho en esta zona, esto es un movimiento gratuito, por decirlo. No lo puedes cobrar o no lo cobras porque, bueno, lo podrías cobrar, pero en un inicio se establece que no, porque probablemente eso lo utilizas para maniobras. ¿Sí? Entonces, pues nada, ese es el acarreo libre.
Luego, lo hemos estado viendo de una manera muy longitudinal, pero luego finalmente hay procesos constructivos específicos en zonas de media ladera que se llama, o secciones en balcón, donde por lado izquierdo tienes es parte de excavación, lado derecho una zona de corte. Bueno, pues aquí lo que sueles hacer es excavas y el movimiento lo tiras a la derecha. Entonces la compensación sucede en ambos sentidos, tanto longitudinal como transversal. ¿Sí? Esto teóricamente, por eso es que se suele llamar que, cosa llama? Que el máximo y el mínimo, se suele decir que el máximo y el mínimo no necesariamente está en el perfil longitudinal de cambio y de corte de terraplén, sino que sucede ligeramente adelante, ligeramente atrás, dependiendo de los centroides de esos macizos sólidos, que finalmente es eso, pero por simplicidad lo graficamos en un longitudinal. Y la distancia media de acarreo, pues cuando tú tienes el diagrama y cortas con una hipotética línea que compensa, tú dices, bueno, con esta línea compenso este movimiento hacia adelante y este otro hacia atrás. Eso ya tendré dos movimientos compensados. En principio se trazan buscando la manera de que corte la mayor cantidad de veces y que garantice el mínimo costo de movimiento de tierras. La distancia media es de los elementos que más influyen en el costo del movimiento de tierras. Representa la distancia a la que se debe transportar la masa movida, la masa de tierra movida. Esto en realidad significa la distancia entre centros de gravedad de un cuerpo de corte hacia un cuerpo de terraplén o viceversa, que están balanceados en un movimiento. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esa distancia media de acarreo? No es otra cosa más que el área hipotética. Si lo asumimos como 2D el perfil, tendremos una área metros cuadrados o unidades cuadradas dividida por el desnivel, tendrás el, la distancia media, pero le deberás de restar 20 metros de operación menos el acarreo libre de 20 metros. ¿Sí? Entonces, igual, este otro, igual, área 2 entre volumen 2 menos el acarreo libre, etc. Y así para cada uno de esos movimientos. Y eso te dará la distancia media. También otra cosa podríamos asumir, esto es un volumen de desnivel global, pero es el desnivel máximo, el nivel de ordenadas. Luego, si dividimos esta área entre la distancia media, tendremos una otra unidad para otra serie de estadísticas que se llaman el volumen medio. Pero bueno, eso ya es parte de otra teoría más adelante de otro tema. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de asuntos? Que asumimos que tenemos el centro del corte, en algún centroide del corte, y dice, es la distancia del centro de gravedad de un corte hacia un terraplén. Entonces, tenemos el centro de gravedad del corte, luego tenemos un centro de gravedad del terraplén, o centroide, y se ha de mover a lo largo de la traza una distancia media de acarreo. Esto es cuando el volumen es compensado, pero luego hay movimientos que no están, que están tramos sin compensar, se suele decir. Cuando tu diagrama hace un movimiento como este, aquí tendrás un movimiento que sí se compensa, acá otro que sí se compensa, pero hay algunos que tienes solamente pura bajada, que no hay movimiento atrás que lo subsane por aquí. Esto es un préstamo, porque estás solamente perdiendo material, solo vas de bajada en el gráfico de acumulaciones. Entonces, esta diferencia de ordenadas genera un préstamo. En realidad, esto significa lo siguiente, que tienes un pequeño corte, un terraplén muy masivo desde por aquí más o menos hasta por acá, pero que con la suma de los cortes a ambos lados no lo logras compensar. Gráficamente es esto. Tenemos el centroide del corte por aquí, el centroide del terraplén por acá. Tú mueves el material de aquí, de este corte vecino, rellenas lo más que puedes el cuerpo del siguiente terraplén, aproximadamente hasta aquí. Luego el corte de por acá ha de intentar rellenar hacia acá atrás el cuerpo del terraplén por aquí, una distancia media por aquí. Pero entre todo esto hay una pequeña región que no logra ser llenada ni por el cuerpo, por los volúmenes que tiene a ambos lados. Esto se llama sección sin compensar.
Claro, aquí yo lo estoy poniendo como si fuera un hueco totalmente vertical. En realidad es una profundidad de un perfil longitudinal. eh, a ver, es una profundidad del cuerpo longitudinal que sería, por ejemplo, como aquí. A cierta altura quedaría tu cuerpo de terraplén. El cuerpo de terraplén de este corte lo podrías esparcir desde el principio hasta el final y el corte de por acá hasta por aquí. Y en la realidad, en la práctica, es una laja en la parte superior de un tramo como tal. Podría estar totalmente relleno todo y esa laja más o menos quedaría centrada por aquí. ¿Sí? Entonces, pero geométricamente la representamos pues así, con este pequeño hueco o zona trunca. Otro tipo de movimientos sin compensar serían los tiros o vertederos. Cuando por detrás sí tienes un terraplén y empiezas a tener mucho corte y lo compensas, en el movimiento de adelante igual tienes mucho corte y te replenas hacia el frente y estos están compensados, pero esta parte intermedia en realidad solo es ganar, 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 ganar. Esto es un volumen positivo. Cuando el material te sobra, pero acarrearlo a otra región de otro terraplén te sale más caro que tirarlo, pues mejor lo mandas a un tiro o vertedero, banco de tiro o vertedero. Lo mismo pasa con los préstamos, que a veces necesitas un préstamo como en el otro caso y necesitarías este material tal vez, pero llevar este material desde esta región hasta la otra parte puede ser más costoso que simplemente tirarlo por ahí cerca. Entonces esto se ve de la siguiente manera, tú tienes un corte enorme, este por ejemplo desde aquí hasta acá, y dos pequeños terraplenes por aquí por ambos lados. Bueno, pues podrías tener un centroide del corte que rellena y sobrepasa el cuerpo de terraplén por aquí, lo mandas para acá y queda lleno. Otra parte de aquí de este corte lo mandas hacia el centroide del siguiente terraplén y queda lleno totalmente. Pero esta parte del corte te sobró y queda en abundancia. Entonces esto es un vertedero. No hay de otra más que lo mandas tirar. Gráficos y listados. ¿Cómo se entrega la información de una manera más oficial? Por ejemplo, este es un diagrama que se entrega en los planos de planta kilómetro, planta perfil, le suelen llamar también. Este es el diagrama de curvomasa. Se analizó para este caso solamente cuerpo de corte y terraplén. No incluyó los soprasantes ni nada más. Fue un tipo. Este es el diagrama de curvomasa. ¿Sí? Esta línea de color negro sobresaltado. Listo. Estas otras dos líneas son líneas compensadoras. Esta de aquí, ya acá no hay más. Luego, así se anota la distancia media y se le coloca dm- la cantidad en metros. Tienes indicado el número de movimiento, el movimiento 12, el 13, el 14, movimientos de ejecución de terracerías. Esto lo debe de conocer bien el residente de obra, porque él no puede simplemente llegar a la obra y empezar a mandar camiones de un lugar a otro y máquinas de manera improvisada. Pues al fin y al cabo no está construyendo su casa, está construyendo una infraestructura para la que alguien ya planteó. Por lo tanto, es importantísimo que el residente sepa leer planos de este tipo de movimiento de tierras. Entonces se les debe capacitar como tal. No puedes permitirte el lujo de poner un peligro de esos al frente de la obra, porque en todo caso lo único que vas a generar es ejecución de obra improvisada y eso es peligrosísimo. Entonces es importante los movimientos, saber dónde compensa de adelante hacia atrás, saber ubicar las máquinas de acuerdo a los acarreos libres y que empiecen a ejecutar. Principalmente se empiezan por picos elevados. Estos valores que ves por aquí son ordenadas de curvamasa en el eje, las horizontales, y el vertical es el kilometraje, la posición donde te encuentras. Esos son el tema de los acarreos, cuánto es el volumen por distancia, porque finalmente este tipo de datos se grafica en carátulas estandarizadas en el caso de México de la siguiente manera, que tienes una solapa, tienes tu cuadro de datos, jetín le llaman algunos, solapa, cuadro de datos, calavera, un montón de cosas, datos geométricos para el tema de la construcción de la geometría, coordenadas de construcción y un cuadro de datos
de movimientos de terracerías de la curva masa y abajo un resumen de cantidades de obra por kilómetro. Esto finalmente, la parte de aquí abajo es el tema de la curva masa del resumen de cantidades, se ve como este. Mientras que la parte de aquí es una carátula de datos de movimientos de terracerías. Bueno, primero es el volumen de resúmenes y luego hay otros listados que son como estos, los cantidades de tierras. Eso se rellenan con una serie de Excel que se vacían por aquí. Se calibra un poquito los conceptos de cada uno de estos tipos de temas, porque no todos los proyectos, como comentó nuestra compañera, no todos los proyectos son los mismos, no requieren los mismos tratamientos. Algunas veces hay presencia de tratamientos de camas de nivelación, capas de nivelación, capas de rompedoras de capilaridad, incrustaciones. Por ejemplo, en el caso de ferrocarriles, se agregan otros aspectos como volúmenes de subbalasto, capa de forma, suelo cementado, cuñas de transición. Entonces le calibras un poquito aquí los estilos. No siempre es inmutable. Y lo calculas por aquí en un formato estándar que debe tener esta apariencia típicamente. eh, Donde ubicarás excavaciones, préstamos de banco, compactaciones de superficies, co- eh, compactaciones de corte, compactaciones de replén, como tal, formación y compactación de cuerpos de tierras y sobreacarreos. Esto es volumen por distancia. Incluso se solía agregar aquí la cantidad de metros cúbicos de agua basado en el tema de terracerías, pero luego eso se suele perder de, de precisión porque las regiones climáticas pues son muy diversas. Otro tipo de diagramas de movimiento de terracerías son como este, en los cuales tienes diferentes variantes de este formato. Dependiendo del tipo de movimiento, por ejemplo, este movimiento es de 1730 metros cúbicos geométricos. Tienes una distancia que lo puede acarrear de diferentes maneras. O, por ejemplo, el volumen total lo has de acarrear 4650 metros. Pero primero multiplicas un kilómetro, perdón, y es la primera unidad metro cúbico kilómetro. Esto se llama distancia de pago. Ahí como tal, distancia de pago y unidad de pago. ¿Cuántos? Esto lo mueves el primer kilómetro y se te paga una tarifa. Porque el tema de encender el vehículo, cargar y ese tipo de temas, el primer kilómetro es el más costoso. Ya kilómetros subsecuentes ya se asume como parte o continuidad de esa misma maniobra. Ya no te tocó prender, apagar, arrancar toda la máquina. Entonces, todo un montón de logística que hay de esa historia del primer kilómetro. Ya luego está este mismo volumen duplicado, pero por otra distancia diferente, que ya serían kilómetros subsecuentes. Por ejemplo, se redondean a kilómetros enteros por un tema estándar de normativa. Entonces ya luego multiplicas 3650 por 4 o por lo que sea y te ha de dar X valor. O aquí en unidades. Igual, este otro movimiento, igual, por primer kilómetro, por segundo kilómetro, etcétera. Ahora, por ejemplo, esto del sobrecarreo, pues es volumen por distancia, distancia kilómetro de pago y listo. Ahora, luego están el tema de los volúmenes o movimientos no compensados, que se decían eran los préstamos, dependiendo de cuántos, de qué es lo que quieras formar. Por ejemplo, aquí tenemos tres materiales que hemos de compactar. Compactado al 100%, que sería como un hipotético de la subrasante. Compactado al 95%, que sería la subyacente. Compactado al 90%, que sería el cuerpo de terraplenes, en el caso de carreteras, porque en el caso de ferrocarriles de carga, los cuerpos de terraplén se compactan al 95%. Esto no es otra cosa más que la relación del volumen geométrico que necesitas. Por ejemplo, aquí en se necesita este volumen y se encuentra que para formar este tipo de tratamiento o terraplén de tratamiento te rinde un coeficiente X. Siendo el mismo material del banco, siendo el mismo banco, formar este volumen a esta compactación tiene este coeficiente. Si lo que quieres es conformarlo a esta otra compactación de su PSVM, peso seco volumétrico máximo, eh, pues tal vez el coeficiente es diferente, aunque sea el mismo material, aunque sea el mismo volumen, pero la compactación es diferente, por lo tanto rinde diferente. Entonces, tres tipos de capas
tres volúmenes geométricos necesarios en obra, pues tres relaciones volumétricas, tres volúmenes geométricos que has de necesitar, pero que estén en el banco. Son volúmenes que han de estar en el banco y la suma de esto es el volumen geométrico del banco. Cuando tú auditas un banco de terracerías, un banco de préstamo, mides geométricamente la cantidad cómo estaba, primero que nada, cómo estaba antes, cuando lo vas a empezar a tratar, y luego el hueco que le has dejado. Con ese hueco que le has dejado, tú validas la cantidad de metros cúbicos que ha rendido. Te van a decir, he ejecutado tanta subrasante, tanto subyacente y tanto terraplén. Por lo tanto, haces este análisis y deberán de ser coincidentes o coherentes. Luego, estos volúmenes, pues, obviamente, esto es lo que vas a tener en el banco del préstamo. Lo vas a llevar a cierta distancia. Suponiendo que aquí lo fueras a llevar el primer kilómetro, no sé, te costaría o sería tal unidad. 47.377 por uno, pues 47.377 metros cúbicos por kilómetro. Si luego lo fueras a seguir arrastrando todavía otros 3 kilómetros más adelante de ese primer kilómetro, pues serían kilómetros subsecuentes. Estos kilómetros subsecuentes pues serían 47 por 3, 142. 142.000 metros cúbicos subsecuentes, metros kilómetros subsecuentes, perdón. Y, por ejemplo, esto ya lo encuentras basado en la clasificación que tenga asignada el banco. El banco lo sondean, dicen, el material que se encuentra en el banco tiene una composición típica de 60% material A, 30% material B y 10% material C. Entonces, esto tú lo cobras con estos coeficientes. ¿Sí? Entonces cobras tanto de este volumen geométrico que calculaste, tanto lo cobras como A, tanto como B y tanto como C. Por eso es que el tema geotécnico es tan importante en el tema de la curva masa y que no es homogéneo de principio a fin de la obra, sino que es variable. ¿Sí? Entonces, de ahí viene. El tema de la compensación, pues lo recomendable es que sea con software, que sea con herramientas que lo puedas procesar de una manera rápida, pero que esté totalmente vinculado a la ingeniería, que no entres con secciones que solamente caen en el área del diseño gráfico, sino que tengan representado todo, taludes, cuñas de afinamiento, extensiones en cuña de afinamiento, compactaciones de terreno natural, cama de los cortes, que tenga remoción de corte, múltiples estratos geológicos o geotécnicos de la clasificación y que tenga afectado por esos volúmenes geométricos, por esos coeficientes de variación volumétrica, así como la composición ABC del presupuesto como tal. Hay múltiples presentaciones de cómo se evalúa el diagrama de masas. La que hemos visto es por una curva de compensación que se llama diagrama de Bruckner, pero luego hay otra basada en frentes de trabajos que se generan como pequeñas barritas como tal. Cada una de esas es una barrita de un frente de trabajo de entre 100 y 200 metros, porque luego se hacen trazabilidades. Esto podrían ser las típicas veintenas. Si encadenáramos todas estas barritas, al final de cuentas se forma la curva masa o curva de compensación, porque son volúmenes parciales por cada veintena. Bueno, pues esto es lo mismo, pero a diferencia del diagrama de curva masa de tipo diagrama de Bruckner o curva de compensación que usamos en México, Norteamérica y Canadá, y gran parte de Sudamérica también, este otro método se suele utilizar más en Europa últimamente. Es metodología ICOM. Esta es la que maneja Istram. Eh, Tú le puedes asignar qué volúmenes participan, a qué pertenecen, qué coeficientes de variación volumétrica, que aquí le llama de esponjamiento, dependiendo de los frentes de trabajo o zonas de licitación. Y puedes presentar la información en barras diferentes, donde tú podrías, por ejemplo, te marca, por ejemplo, flechas. Cuando tú tocas un elemento, te va a decir hacia dónde va. Es una parte de lo que está compensado, abajo te muestra lo que está sin compensar. De tal manera que si tú tocas, por ejemplo, algún diagrama, por ejemplo, te dice, este diagrama, esta región del volumen va lanzado hacia el frente. Ese es un corte que sube
y manda un terraplén que baja, entonces es un movimiento hacia adelante. Entonces es lo mismo, pero presentado ligeramente diferente. Y dice, esta parte del corte va para acá. Esta otra parte del corte va una veintena detrás. Esta otra de aquí va por acá. Y entonces tienes un sistema de trazabilidades de origen y destino por veintena o por frente de trabajo. De manera nacional en México haríamos algo así. Primero, trazar una línea horizontal o línea neutra que balancee o compense la mayor cantidad de segmentos, que simplifique el número de contornos cerrados. Entre más cierre, mejor. Pero luego también le jugamos un poquitito arriba, un poquitito abajo, dependiendo de las unidades, bajando, intentando bajar el costo de los pagos. Esto es un proceso, también es iterativo, no sale la primera. Primero una. Luego vemos que hay otro cambio de sentidos, negativo, positivo, positivo, pues le trazamos otra por aquí. ¿Sí? Luego hay una pequeña región que solamente baja, pues este es un préstamo. Estos son los máximos que tenemos por aquí. Estos han de ser las áreas libres. Esta área está compensada por aquí porque esto sirve como base para los dos movimientos de por acá. Es el movimiento 1, es el movimiento 2. Este es el movimiento 3 y este pequeñito de acá, el movimiento 4. Este será el préstamo 1. El movimiento sucede de esta manera. El volumen que ganas en esta región de corte lo mandas hacia acá adelante, hacia este terraplén. Lo mismo pasa aquí, el volumen que ganas por aquí lo mandas para acá atrás hacia este cuerpo de terraplén. Luego este otro pequeño diagramita que se ve muy plano, muy pequeño, pues lo graficas por separado y lo reestiras en lo vertical cambiándole la escala vertical. De la misma manera queda así. Detectas que, bueno, pues vuelves a encontrar otros pequeños momentitos o movimientos que igual puedes volver a rotularlos, que se llaman submovimientos. Entonces igual compensa para acá atrás, este para acá atrás y este para acá atrás. Entonces, volviendo a este tipo de temáticas, el volumen de este movimiento es el de este punto hasta acá arriba, el de desde aquí hasta acá abajo y listo. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cálculo así súper rápido antes de que termine esta sesión y calcularás la superficie debajo de este movimiento. Esta es una área que tiene unidades de la siguiente manera. Área 1, por ejemplo, vamos a darle un valor X de 88.680.000 metros cúbicos metro. La diferencia de ordenadas, pues es el volumen 1, por ejemplo, que fuesen 1.100 metros, un hipotético. Entonces la distancia media sería algo así como el área entre el desnivel nos ha de dar, porque lo que estamos haciendo es encontrar un rectángulo equivalente que tenga esta altura y una distancia horizontal. En realidad es esta forma irregular. En lugar de jugarle con una línea, la estamos rectangularizando y le restamos la maniobra de los 20 metros. Esto nos dará un resultado de aproximadamente 7.870 metros de distancia. Esto se traduce a mover 1.100 metros cúbicos el primer kilómetro y 7.700 metros cúbicos los kilómetros subsecuentes, porque en realidad se redondea a 8 kilómetros, 7.8 kilómetros, se redondea entero, 8 kilómetros. Entonces, primer kilómetro son 1 y kilómetros subsecuentes son 7. 7 por 1.100, 7.700. Ahora este es otro tipo de temas, porque tú tienes un préstamo, un material que tienes que traerlo de algún otro lugar, porque no tienes por aquí algún otro corte que puedas utilizarlo. O en su defecto podrías trazar otra línea de compensación diferente para que te cierre de esa manera. Pero en este caso será este ejemplo. Tenemos un volumen geométrico, por ejemplo, 10.560 metros cúbicos, un hipotético de un geométrico terraplén. El coeficiente de variabilidad volumétrica para construir un cuerpo de terraplén al 100% de su PSVM ha de ser un 0.97.
o lo que nos diga el área correspondiente. Vas a necesitar un volumen en un banco geométrico que esté no sé dónde. Ese volumen en ese banco deberá de rendirte con este coeficiente, este geométrico. Entonces lo que haces es este geométrico, lo divides entre el coeficiente de variación y te dará un volumen geométrico en el banco. Y de esa manera lo encuentras. Ya luego detectarás pues la distancia, ¿no? A qué distancia te toca moverlo, por dónde entras, si por delante, por detrás, por la izquierda o por la derecha. Porque son esas 4 posibilidades de cómo rellenas tu obra como tal. La curva masa en principio es el análisis de la distribución de volúmenes del proyecto teórico. En el proyecto teórico, al inicio, pues está el 100% pendiente por ejecutar. Pero conforme vas entrando a la propia materialización del proyecto, pues ya estás en la etapa de la construcción. Ya tu curva masa podría estar afectada por otros criterios. Cosas que le afectan muchísimo al curva masa es las distancias de acarreo, porque luego no logras los permisos de paso, no te pones de acuerdo con los caminos de servicio, o se inunda, o te das cuenta que quien estaba en la oficina no detectó que el camino ya no existe, que está bloqueado, o que en tiempos de lluvia no lo puedes pasar, o que simplemente los comunales de por allí cerca no hay dinero suficiente para que te dejen pasar por allí. Entonces te toca buscar rutas alternas. Eso te cambia totalmente la acumulación de la distancia media, porque la distancia media esto es interno al proyecto, pero si luego te toca mover de una región a otra, le agregas distancias adicionales como distancias de paso. Entonces esto te puede incrementar un poco más o hasta beneficiar. Por ejemplo, en una sección de corte como este, primero cortas materia vegetal. Con esto esto es importantísimo. Remover la materia vegetal es la parte más de las más cruciales del proyecto, porque evitas que esté contaminado tu material y que sea material que pueda ser, bueno, ahora sí, que no esté contaminado, para que sea compensable. Hay diferentes periodos de ejecución, no todo se construye de un solo momento. Un mes tal vez ejecutaron solo esta región, el segundo mes esta otra, tercer mes llegaron hasta acá. Tal vez en algún momento el laboratorio te dijo, hasta aquí está perfecto, ya no le muevas más. El material que está ahí abajo está mejor que el que le quieres poner. Pues tal vez hasta ahí se quedaría la obra. Si, por ejemplo, no es ese caso, pues te tocaría construir. Y si fuera un hipotético caso todavía más crítico, pues te tocaría remover lo que está ahí abajo. La SCT le llama a este tipo de material excavación debajo de la subyacente, de la capa que subyace a todas las demás. Esto es un saneo de corte. Sucede hasta el último, hasta la parte final del corte. Y luego cuando el material no te alcanzó y no tienes bancos de préstamo cerca, te toca crear ese tipo de efectos, préstamos laterales. En México están prohibidos teóricamente por un tema de impacto ambiental, que es lo que hace que se edita el proyecto teórico y se generan versiones alternas del talud con un ancho adicional, asumiendo un tema de visibilidad o un tema de estabilidad de taludes para justificar este material de préstamo, para compensar el proyecto. Luego en el cuerpo de terraplén, pues igual, remueves tierra vegetal, no queda perfecto, nunca queda perfecto. A veces se va más allá abajo si el material es muy blando, el puro peso propio de la máquina hunde de tal manera que hay que volver a rellenar cosas que dices, bueno, ya despalmé, pero terminé despalmando más de lo que había porque era lodo puro, básicamente no servía para nada. Pues es volumen excedente de corte y a la misma vez volumen excedente de terraplén que te va a tocar solicitar una reclamación para que te lo reconozcan. Y si todavía está incluso todavía más mal, pues hay otra cosa que se llaman saneos de terraplén. Por eso es que siempre se deben de medir estos fondos. Muchas empresas no lo miden, muchas empresas se van y cubican contra un hipotético despalme teórico, porque dicen, pues al cabo el despalme me lo pagan bien barato, no le veo lógica de hacer un levantamiento topográfico. Es que es un tema de visión. Esto va más allá de que el puro precio del despalme, porque va en la posibilidad
de que te encuentres material que no sirve o que estás rellenando de más. Entonces aquí muchas veces se van las pérdidas en las estimaciones como tal. Luego, si el material te tocó sanearlo, excavas saneamiento, excavación para saneamiento o caja, corte de caja que se le llama. Sueles rellenar con un material estabilizado o piedra o pedraplén o capa drenante y construyes ya luego al final los cuerpos de tierra. De tal manera que probablemente la configuración final de tu proyecto ni siquiera era como venía en el proyecto, porque luego las condiciones naturales podrían ser tan locales y tan puntuales que en los estudios que se hayan hecho no se encontró que en una franja de 30 a 40 metros iba a encontrarse una zona que había que sanearse. Y entonces partes cuerpos de piedra, cuerpos de terraplén, cosa que en un inicio solamente debió haber sido tierra, porque sorpresas da la obra. ¿Sí? Entonces, luego esto se ve en un diagrama de que, bueno, ok, ya entiendo este tipo de temas, por ahí va. El diagrama de curva masa es el teórico inicial del proyecto cuando queda el 100% de la obra para ejecutar, pero el primer mes van a construir y van a romper una serie de tajos de los cortes para rellenar las bases de los terraplenes. Esto dejará obra pendiente por ejecutar. Avanzarán un porcentaje de la obra inicial, pero faltará obra todavía por ejecutar. Si tú agarras esos volúmenes de la obra pendiente por ejecutar y analizas un diagrama de masas, te encontrarás que se parece al diagrama de masas del proyecto, pero más chaparrito, más bajito. Luego el siguiente mes construyen otra región de terraplenes. Por ejemplo, en este caso es el segundo periodo de medición. Pues tomas nuevamente los volúmenes de obra pendiente por ejecutar, los compensas adecuadamente, esto hay que mencionar, cortes, saneos, excavaciones de saneos, rellenos de saneos, escalones de liga, que se correlacionen y te encontrarás que el diagrama se va aplanando. Entonces esto es una tendencia típica de aplanamiento de diagrama de curva masa. ¿Y cuando se dice que el proyecto está terminado? Cuando tu diagrama de curva masa de obra pendiente por ejecutar está totalmente plano, porque ya no tienes ni corte ni terraplén por ejecutar. Entonces, en esencia, son diagramas de obra pendiente por ejecutar. Las empresas usualmente hacen estimaciones mensuales. Algunas cada 2 o cada 3 meses hacen un estudio y repasan los 2 o 3 meses previos, generando ese estudio que les suelen llamar el máster. Ese estudio del máster les permite tomar decisiones, saber cuánto se han equivocado, cuánto han atinado, cuánto les queda pendiente por ejecutar, para saber cuánto dinero tienen, para saber a quién le cargan las multas por el tema de obra excesiva, porque puede ser errores, acarreos erróneos, porque el residente no sabe leer los diagramas de curva masa y él empezó de una manera improvisada, generó sobrecostos en acarreos. Ese puede ser un caso. Otra, no había derechos de paso, no había accesibilidad en unos cortes. Ese es otro. Luego, hay taludes que se caen, hay taludes que se cortan de manera excesiva. Además de que cortas de más, terminas pagando acarreo de más y terminas saturando más rápidamente los bancos de tiro. Si te faltó material, también te toca pedir prestado o, o incluso conseguir material que no hay en las cercanías. Por ejemplo, las capas drenantes, los pedraplenes y ni se diga balastos o balasto principalmente para ferrocarriles. Ese tipo de diagramas de masas son bien críticos. Para hacer este tipo de estudios, pues típicamente necesitas tecnología. Lo puedes hacer a mano o a papel si quieres, pero tú decides si te llevas 10 años haciéndolo a mano o alguna herramienta especializada. Claro, la calidad de la información es importante, la calidad del técnico es importante, pero es bien importante también tener herramientas para procesar las cosas. No se puede avanzar rápidamente o ser competente en el mundo de hoy en día si no tienes esas herramientas. Una serie de requisitos mínimos para un tema de procesado de este tipo de información sería este tipo de proyectos. ¿Sí? Máquinas que hagan proyecto ejecutivo, algo así como esto. Y recomendaciones para proyecto con un poquito más de visualización, una situación como esta.
para que tú puedas estar jugando o con líneas de compensación de diagrama de masas o la edición del modelo de hebra lineal o en el peor de los casos mover la rasante y todavía en un caso peor de catastrófico mover la trayectoria horizontal y por consiguiente todo lo demás, rasante, modelo de corredor, correlaciones geológicas, geotécnicas, análisis de diagrama de masas y volver a generar este tipo de hipotéticos escenarios.